Muy buenos días, mis queridos niños, ¿cómo están ustedes? Como siempre, la profe Mariel con otra unidad temática en la materia de lenguaje que titula La leyenda. Hoy vamos a avanzar a otro género narrativo y decimos, ¿cuál será el origen de la leyenda para que nosotros sepamos bien por qué vamos a utilizar este género narrativo? Y decimos que el filósofo español Juan José Pedraza afirma que la leyenda es el periodo medieval, se utilizaba para referirse a las historias escritas en el clérigo, y en esos relatos se contaba las historias de santos o infinidad de historias contadas de generación en generación. También se mezclaba con elementos históricos de la fantasía, porque recordemos que la leyenda parte de un poco de la fantasía. Las narraciones son de carácter un poco religiosos, de historias, y que también tienen consejos, moraleja o enseñanza para que nosotros podamos ver la vida. Y era también llamadas historias o consejos, pero al pasar del tiempo se comenzó a llamar leyendas. Y en cualquiera de estas narraciones a las que nosotros quisiéramos darle, tienen algo de veraz. Por eso decimos que estas leyendas son verídicos porque parten de la realidad. También decimos que a partir del siglo XVIII el término historia se acuñó para referirse a los hechos reales, mientras que la denominación de leyenda quedó como una narración, que normalmente a veces nos los cuentan nuestros papás, nuestros abuelitos, como si fuera un cuentito, pero en realidad es leyenda porque tiene algo de realidad, algo que sí hubo y que se lo fue contando. Y su uso de los elementos reales en la representación de arquetipos a la hora de narrar es lo que hace que esto sea maravilloso. Tiene un carácter anónimo porque se desconoce quién es el autor. Son solo algunas de estas características que tiene este tipo de narración que estamos hablando de las leyendas. Ahora que ya sabemos su origen, vamos a decir entonces, ¿qué es una leyenda? Decimos que es un relato que cuentan los seres humanos sobre aspectos sobrenaturales, sobre los hechos que los hombres narran, que transmiten, como les había dicho, de generación en generación, de forma oral, porque en ese entonces no había la parte escrita, era que yo le contaba a alguien, esta otra pasaba a la otra persona y así sucesivamente. Y la leyenda relatan hechos o sucesos relacionados primero con la patria, con los héroes populares, con criaturas imaginarias y animadas, que a veces uno los ve en la imaginación. También decimos que la palabra leyenda proviene del verbo latino legere, que quiere decir pues excepción, elegir, y en algunos casos leer. A partir de esto contienen hechos sobrenaturales, milagrosos, de criaturas ficticias. Son leyendas, son consideradas como hechos de personas que hablan de la veracidad de una cosa, pero contado como si fuera algo ficticio, pero en la realidad parte de ambos. Aplican los fenómenos que suelen tener aspectos en lo geográfico, en que un lugar ocurrió algo y en ese lugar ya empiezan los sucesos y las personas recuerdan eso y dicen, ay no, parece que así como en este lugar hubo algo, entonces parte de eso la leyenda. Y decimos, ¿cuáles serán las características de la leyenda? Primero, que tienen un origen tradicional, de forma oral. También se transmiten de generación en generación, se centran en personajes principales y se sitúan en un tiempo y en un lugar determinado. Se basan en hechos naturales y sobrenaturales. Incluyen elementos de la realidad o elementos sobrenaturales. Incluyen también elementos de la realidad y elementos fantásticos. Intentan dar una explicación a todos estos fenómenos de naturales y lo que no son naturales, fantásticos, reales y irreales. También se transforma a través del tiempo, dependiendo de las versiones que la gente vaya a utilizar a la hora de contar. Forman parte de la cultura de los diferentes pueblos. Si esa leyenda es de ese pueblito, entonces se transmite que esto ocurrió en tal pueblo, entonces de esa manera se lo transmite. Y estas ideas y estos valores son transmitidos de generación en generación porque dan una enseñanza y su principal objetivo es darle sentido de lo que se cuenta a la sociedad o a la cultura que la escucha. Ahora también hablemos sobre los tipos de leyenda. Tenemos diferentes tipos de leyenda. Según su temática, vamos a decir que tenemos las leyendas religiosas, tenemos las leyendas escatológicas y tenemos las leyendas etiológicas. Pero hablemos de las leyendas religiosas.
Estas leyendas relatan sobre hechos de la vida de los santos, de grandes personajes justicieros de la Biblia. Ahí tenemos a Moisés, entre otros, ¿verdad?, que han hecho grandes historias. Tenemos las leyendas escatológicas, que están relacionadas a las historias que hacen referencia a la vida y a la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde te vas? ¿Al mundo ancestral? ¿Sí? ¿A dónde? Entonces, en las leyendas escatológicas van a dónde va la persona que muere, el espíritu, o como algunos dicen, ¿y su alma a dónde se va? Entonces, eso estudia o habla las leyendas escatológicas. Pero hablemos ahora de las leyendas etiológicas. Estas explican la creación de los elementos que forman parte de la naturaleza, ¿ya? Y son frecuentes en las culturas indígenas, por ejemplo. Una leyenda, ¿cómo se originó una plantita? ¿De dónde sale una piedrita? Entonces las leyendas buscan intentar averiguar cuál es el origen de estos elementos. Ahora hablemos de la leyenda según el origen. Y decimos que tenemos las leyendas locales, rurales y las leyendas urbanas. En estas leyendas locales, ya hablamos de que son relatos autóctonos propios de regiones, provincias, ciudades también, ¿no? Entonces, cuando sucede alguna cosita típico de ese lugar. Y cuando hablamos de las leyendas rurales, son historias que se relatan o que se transmiten o que han sucedido en el campo. Un ejemplo, podemos hablar, ¿no?, de Pombero, podemos hablar de los 7 vecinos de Tauiquerana, y también podemos hablar de las leyendas urbanas, que son aquellas historias que suceden pues en la actualidad y tienen vivencia, que a veces suceden en las ciudades como aquí en Santa Cruz. Tenemos una leyenda, por ejemplo, del Vivos y el Motacú, tenemos la del Mojón con Cara. Entonces son urbanas porque suceden en la ciudad, son citadinas. Ahora hablemos sobre las leyendas según el tipo y de público, según el público que la lee. Pues tenemos las leyendas infantiles, ¿sí? Estas leyendas normalmente son relatos en las que están destinadas para los niños, para que los niños se entretengan, se diviertan y no haya ningún temor ni nada por el estilo. En algunos casos tratan de dar una explicación al origen del lugar de donde suceden los acontecimientos, las historias del tiempo pasado o en el presente. ¿Ya? ¿Por qué surgió el arco iris? ¿Qué pasa más allá del arco iris? ¿Será verdad que hay una olla de oro detrás del arco iris cuando termina? Entonces estas cositas tratan de averiguar en las leyendas infantiles. Y normalmente su función, la función que esta desempeña, es darle una enseñanza, un tipo de comportamiento o de advertencia a la persona que vaya a leer para que no tenga problemas, evitar el peligro. Como dije, las leyendas siempre nos dan una enseñanza de vida. Ahora hablemos sobre los elementos de una leyenda. Cuando hablamos de los elementos de una leyenda, hablamos del contexto, hablamos del trama, hablamos del narrador, hablamos de los personajes. Estos son los elementos que forman parte de una leyenda. Pero hablemos del contexto. El contexto es el lugar donde se narra, es el espacio determinado o lo que nosotros conocemos como escenario geográfico, el lugar donde suceden los hechos. Hablamos del trama. El trama tiene un argumento, o sea, ¿de qué se trata? De drama, de alegría, de felicidad, de tristeza, de miedo, ¿sí? Y ahí utilizamos los elementos fundamentales de la narración, que sería la introducción, el trama, el desenlace, la parte más importante y sobre todo el mensaje o la moraleja. ¿Y quién lo da? El narrador. ¿Y quién es el narrador? Es la persona que cuenta, y normalmente esta está en tercera persona porque nos logra incluir a nosotros los lectores a la hora de narrar. Y los personajes, estos suelen ser los protagonistas, ya sean principales, secundarios o antagonistas, que forman parte de la narración. Pueden ser seres humanos o no. Pero estos tienen particularidades importantes, que a veces forman parte o tienen características de los seres humanos. Y pocas veces, a veces surgen los personajes secundarios que quieren sobresalir a los personajes primarios. Y de esa manera estamos hablando de los elementos de la leyenda. Ahora sí, hablemos de las partes de la leyenda. Y decimos que tiene el inicio, el nudo y el desarrollo. Esta es cómo está conformado la leyenda. En el inicio es cuando contamos la historia, la presentación de los personajes, el lugar donde sucede el hecho. Se da ahí cuando el lector se incluye en el contexto referente a lo que está leyendo. Se habla de quiénes son los personajes. Ahora hablemos del nudo, es el conflicto de la historia. Aquí se conoce como cuáles las intenciones de los personajes,
y los enfrentamientos, el problema que sucede entre cada uno de los personajes. Y es la parte más importante, más emocionante de la leyenda o de cualquier otro género narrativo. Cuando hablamos de resolución, o también le llamamos fin, desenlace, conclusión, esto es cuando el conflicto llega a un final, bueno, malo, triste, alegre, ¿sí? Y casi siempre está intervenido por un componente mágico cuando es leyenda, ¿no es verdad? Que surge quizás que haga que la persona que lee, el lector, el oyente, vaya más allá de esa realidad que se está presentando en la leyenda. Y quizás para nosotros como leyentes no tengamos que decir terminó aquí, sino que podamos imaginarnos otro posible final. Entonces, esa fue la narración o el aprendizaje de lo que es la leyenda. Muchísimas gracias por haber aprendido conmigo la leyenda. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.